No, profe. Entonces, vamos a hacer, yo te quería decir una cosita, vamos a hacer unas cositas. Bueno, va a comenzar la clase y te iba a decir que el día 25, o sea, dentro de 15 días, no nos vamos a ver, ¿listo? Por motivos personales. Sin embargo, ese día estamos en parciales. Entonces, yo creo que les dejo el link del parcial en la plataforma para que lo realices y ya. ¿Te parece? Vale, profe. Listo. Ya te comparto pantalla. Estoy muy enfermita, tengo mucho dolor de estómago. No sé qué comer. Pero dentro de 8 días sí tenemos, o sea, sí puede, sí. Sí, dentro de 8 días sí, normalito. Solo dentro de 15 días. ¿Listo? Entonces acuérdate que a mí me gusta avisarles así con tiempito para que sepan. Entonces, hoy tenemos algo que se llama la antropometría. Entonces vamos a empezar a ver como los principios básicos de antropometría y ergonomía y por qué los dos están relacionados. Entonces, ¿tú qué crees que es la antropometría? ¿Qué has escuchado? Aló. Dime, profe. ¿Tú qué crees que es la antropometría? ¿A qué te suena? ¿No? Bueno. No sé, profe. Eso, no hay lío. Entonces, la antropometría es básicamente como el tratado de las proporciones y las medidas del cuerpo. Como tal, la antropometría lo que hace es estudiar las medidas y las dimensiones de diferentes partes del cuerpo humano. Está dividida según sexo, según raza, según nivel socioeconómico, ¿listo? Pero ¿cuáles son los elementos más importantes? Hablamos de la edad, de la raza y del sexo. ¿Listo? Esos son como los 3 elementos más importantes. Es igual un adolescente colombiano de 19 años a un adolescente colombiano europeo, digamos un alemán. No, profe. ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? O bueno, pues en edad, sí. Bueno, sí. Sí, edad estamos teniendo la misma edad, ¿listo? Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? Sí. Pero ¿Qué? digámoslo así, como en el cuerpo, como que ellos son más altos. Exacto, son muchísimo más gigantes que nosotros. Nosotros venimos de razas indígenas, ¿no es cierto? Todos chiquiticos, sí, morenitos, y ellos todos gigantes, así una vara completa. Entonces, por eso es que la raza Sí. aquí en esta parte es importante. Lo mismo que de pronto con los gringos, ¿qué ocurre con ellos? Pues ellos también son altos, ¿no? Aunque Son algunos son como gorditos, exacto, anchitos. eso te quería decir. Lo que pasa es que ellos por factores de comida, como están acostumbrados a comer tanta comida chatarra, pues su organismo es un poquitico más voluminoso que el de nosotros, ¿listo? Nosotros sí somos gorditos, pero es que ellos son re gorditos, ¿listo? Entonces, etimológicamente, esta palabra, Sí. antropometría, es de origen griego, ¿listo? ¿Qué significa? Antropos, que es el hombre, metron, que expresa la medida, y tiene un sufijo que es ia, que se refiere a cualidad.
Entonces estamos hablando de el hombre, de la cualidad del hombre en su medida. Entonces básicamente eso es lo que nos traduce. La antropometría está relacionada con dos diferentes estudios físicos y biológicos que lo que hace es como tratar de mirar todos estos aspectos biológicos del ser humano. Entonces, a veces, como te decía, a veces se basan solamente en la edad, a veces se basan solamente en la raza, a veces se basan solamente en el sexo, ¿listo? O a veces tienen diferentes factores. En vista de que la función de la antropometría se clasifica en dos tipos, una estructural y la otra funcional, se relaciona que la primera, es decir, la estructural, está en la medida de la cabeza, de los troncos y de las medidas y de las extremidades con posiciones estándar. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la parte funcional, hablamos que se toman todas las medidas que pueden estar en movimiento, es decir, cómo todas las funciones van a complementar el objeto y el individuo para poder desarrollar diferentes actividades diarias. Entonces aquí es cuando empezamos a realizar el análisis de la actividad. ¿Te acuerdas que para hoy tenía como un análisis de una actividad? ¿Sí? ¿O qué teníamos para hoy? No, profe, tú dijiste que dejábamos, o sea, ayer solo, hace 8 días, solo vimos como el cronograma, lo que íbamos a hacer y ya. Y bueno, y nos presentamos. Por lo mismo de los Ay, compañeros que no habían llegado, para no atrasarlos. ay, pero pues esta vez no, los vamos a esperar. Entonces, No, vamos a empezar a analizar una actividad. Vamos a analizar lavar la luz. ¿Listo? listo. ¿Qué factores usamos? ¿Qué herramientas usamos? ¿Qué movimientos hacemos? Vamos a contar cuántos movimientos hacemos. Vamos a lavar un pocillo. ¿Cuántos movimientos hacemos? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en cada movimiento? ¿Cuál es el que más te demoras haciendo y por qué? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Ay, perdóname. Entonces, debemos mencionar, aquí sí ves el lindo y hermoso dibujito, que el primero que empezó a hablar como de todo este elemento fue nuestro amiguito Leonardo da Vinci. Por allá en el 1490, o sea, esto es viejo. Este man es un teso. O sea, este man a mí se me hace que es la cosa más dura de este mundo. ¿Listo? Y, eh, ay, espérame que me están escribiendo. Regálame un segundito. What? Entonces, te estaba diciendo, Leonardo da Vinci, por allá en el 1490, lo que hace es empezar a representar la figura humana y empezar a mostrar cómo con una circunferencia y un cuadrado se tienen en cuenta todas las proporciones del cuerpo humano. Cómo estas se deben utilizar, digamos, para elementos de arquitectura, para elementos de desarrollo de objetos. ¿Listo? Él fue de los primeros en empezar a tener todo esto en cuenta. Y aparte de eso, este man demuestra la simetría que hay en el cuerpo humano. Este man es, pero mejor, esta imagen quedó tan fea, es un teso. Ahora, la antropometría se utiliza en diferentes áreas. Podemos decir que en la alimentación, podemos decir que en el deporte, en el vestuario, en la arquitectura, entre otros. Y para eso debemos desarrollar fichas antropométricas. Esas las vamos a tener que empezar a buscar. Si no estoy mal,
hay una que se llama como fichas antropométricas AIDA. ¿No? Que esa nos permite como encontrar los elementos que necesitamos para poder trabajar. Vas a leer. Espérame, ya te mando el archivo. Lectura. Vas a leer este documento que te acabo de enviar. ¿Listo? ¿Esto para qué? Esto te va a ayudar mucho para poder entender un poquitico más estos elementos de los que estamos hablando. Listo. Entonces, estas fichas antropométricas vamos a registrar medidas, vamos a registrar dimensiones de cuerpo, vamos a registrar elementos como viene siendo la estatua, el peso, entre otras características que podríamos tener en cuenta. ¿Listo? Actualmente, en este momento, la antropometría se aplica también como al estudio de diferentes enfermedades del cuerpo, como anomalías. Entonces, aquí es cuando nosotros, diseñadores industriales, empezamos a entender como el comportamiento, los movimientos, las acciones repetitivas. Hay también dentro de desarrollo de la actividad del lavado del vaso, vas a mirar qué acción se repite, cuál es la acción que más se repite y por qué. Esta parte es importante. Ahora, entre la antropometría y la ergonomía, son dos ciencias que se van a empezar a complementar. Es decir, la ergonomía se encarga de cómo nosotros, diseñadores industriales, vamos a adecuar, a desarrollar los objetos en base a la antropometría, es decir, a las áreas de trabajo, al estudio que tú vas a empezar a desarrollar. Estas necesidades van a hacer que todos los individuos desarrollen como unos resultados que sean idóneos, teniendo en cuenta pues las dimensiones y los diferentes elementos que van a intervenir para el desarrollo de la actividad. La ergonomía se utiliza para desarrollar técnicas también antropométricas, es decir, para adaptar algunos elementos del entorno al ser humano. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que puede ser? ¿Qué elementos desarrollamos que se adapten al ser humano? ¿Has visto estas propagandas de, si no estoy mal, creo que es City TV, en donde, no puede dormir bien y es una almohada? ¿Sí? O por decir, un ejemplo básico y cotidiano. Sí, profe. Sí, eso. Y son las sillas. Mira las sillas como siempre las adaptamos al, ¡ay, se me fue! ¿Cómo las adaptamos a nosotros? Si tenemos una silla muy alta, pues no va a funcionar. Ahora tenemos estas que son un poquito más ergonómicas, que son ajustables, que tienen espaldar. Entonces tenemos las sillas de gamers, que mejor dicho, eso es la locura. ¿Por qué crees que podemos hablar de antropometría nutricional? ¿A qué se hace referencia con ello? A la forma de alimentación, ¿Por de cómo qué? nos alimenta. Sí, Mm,
Sí, básicamente es como este estudio que se puede desarrollar por medio de las antropometrías. Hay una medida muy básica, que no sé si la has escuchado, que es para saber qué tan gorditos estamos. Entonces, veamos esta. Entonces, mira, esto se saca según tu estatura, según tu peso, según tu edad. Ay, bueno, si eres hombre o si eres mujer. Entonces, edad de 19 a 24. Si eres mujer, no, tú no eres mujer. Si eres hombre, ay no, si eres hombre, tendrías que estar en un IMC, en un porcentaje de masa de grasa corporal de entre 18 al 14%. Ese sería como un buen estado. Un mal estado sería un 19%. ¿Listo? Entonces, por eso podemos hablar de antropometría de alimentación. ¿Qué tenemos en cuenta? El peso, la edad, la estatura. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de la antropometría en la arquitectura? Listo, profe. ¿Por qué hablamos de la antropometría en la arquitectura? Porque si no podríamos hacer una casa muy pequeña y cuando entremos nos vamos a golpear. O podemos diseñar unos espacios súper mal como los están diseñando ahora y podríamos generar algunos elementos de estrés, de ansiedad, debido a que la casa está muy chiquita. La arquitectura trabaja en proporción a los resultados proporcionados por la antropometría, ya que de los primeros conocimientos que tenemos o que se generan es a partir de diseñar los diferentes espacios habitados como los disfrutados en su día a día. Uno siempre tiene un lugar en la casa en el que le gusta estar más tiempo, ya sea porque es más relajado, porque descansas, porque lo tienes organizado chévere. Cuando el arquitecto diseña el cuarto, debe asegurarse de que exista un espacio para la cama, un espacio para para la mesa de noche, un espacio para el armario, es decir, que sea habitable. Entonces, esto lo que hace es generar que el individuo se pueda desplazar sin ningún inconveniente dentro de su cama, dentro de su habitación. ¿Va? Sí, Pero entonces tú me vas a decir aquí, y profe, ¿y entonces qué es la ergonomía? Entonces, la ergonomía la vamos a conocer como el conjunto de disciplinas que estudia la organización del trabajo para la adecuación de los productos. Ese sistema y ese entorno teniendo en cuenta las necesidades y las limitaciones o características de cada uno de los usuarios para tener un bienestar. En el principio de todos los elementos del trabajo y de las organizaciones, las empresas deben necesitar diseñadores para poder generar una especie de funciones y de características que se ajusten a unas necesidades en específico. Las personas que van a trabajar en este campo deben ser personas como íntegras que puedan desarrollar una ergonomía ocupacional. Es decir, vamos a tener aquí un equipo donde vamos a tener no solamente diseñadores, vamos a tener psicólogos, médicos, enfermeras, terapeutas, arquitectos, ¿listo? Porque cuando nosotros hablamos de elementos, no sé si de pronto has realizado entrevistas de trabajo donde te mandan a hacer pruebas físicas, que te mandan como para no, salud ocupacional, ¿no? no, Que pero vas pues con, pruebas físicas no. ¿no? Bueno, le hacen a uno de todo.
¿Listo? Pues para ver qué tan bien o qué tan mal estás, porque tú después dices, ay, yo tenía un cuerpo, ¿cómo es que dicen? Un cuerpo de verano, y por trabajar aquí me causó estrés y miren cómo me volví de obeso. Entonces, ahí tú podrías demandar porque se te dañó todo el cuerpo y la empresa tendría que Ah, responderte. lo que lo mandan como a revisión de ojos, Hay varias, de hay todo. varias. Hay unas donde te hacen pruebas de estado físico. Hay otras que te hacen pruebas de ojitos, que te dicen, salte, siéntese, suba una pata, suba la otra, miremos el equilibrio, O ¿cuánto pesa? sople. Ujú. Exacto. Y prueba de sangre, a ver si consume alguna sustancia rara. ¿Listo? Entonces Sí. ahí dependiendo. Todas estas necesidades van a empezar a cambiar con el paso del tiempo. ¿Listo? Mira que ahorita está surgiendo algo muy interesante con respecto a los trabajadores aquí en Colombia, que viene siendo la parte de la obesidad. Aquí ya estamos empezando a tener un país, a pesar de que los productos están carísimos por las nubes, no sé cómo logramos tener un país con obesidad. Entonces, esto lo que hace es que se empiecen a generar cambios, no solamente de carácter social y político, sino que también desde la parte del diseño. Esto lo que empieza a sumar es como una súper importancia dentro de la economía y empezamos a mirar cómo la vida laboral de todas aquellas personas que se encuentran en la empresa puedan tener como esas condiciones de trabajo, ay, esas condiciones de trabajo como pertinentes para que no perjudiquen a la salud. ¿Listo? Es decir, considerando toda la cháchara que te he dado el día de hoy, vamos a tener en cuenta que la ergonomía va a tener tres principios. Uno es el uso de la postura corporal. Entonces, fíjate que las sillas están pensadas para que tú no estés encorvado así todo el tiempo, porque ahí te puede salir joroba, te vas a dañar la espalda, te va a salir barriga, etcétera, etcétera. ¿Listo? Las condiciones del lugar. Eh, Cuando son personas que trabajan, por decir, las personas que trabajan en un call center, a mí me parece, lo digo por experiencia, que esas cubículos en los que uno se encuentra son lo peor, porque tienes un espacio súper chiquito, a pesar de que tienes tu computador y tu teléfono, es un espacio súper chiquito, que estás conectado todo el tiempo. Aparte de eso, a ti no te dan tiempo como para quitarte los audífonos y dejar respirar los oídos, entonces eso te va a dar otitis. El estar sentado tanto tiempo te empieza a dar como varices. Entonces, a mí me parece que las condiciones laborales dentro de un call center no son las mejores. Y son empresas que dicen, ay, sí, nosotros trabajamos por la salud de nuestros trabajadores, pero no es así. ¿Listo? También tenemos el diseño de herramientas y equipos. Recordemos que nosotros, diseñadores industriales, vamos a salvar el mundo por medio de máquinas, por medio de objetos, ¿listo? Y vamos a proporcionar un manejo eficaz dentro de todos los elementos, tratando de desarrollar como una ejecución pertinente para el trabajo. La ergonomía en el desempeño de sus funciones también debe cumplir unos objetivos en específico. Debe proporcionar seguridad laboral y prevenir o reducir los accidentes y riesgos laborales. Por eso es que tenemos personas encargadas para que hagamos de salud ocupacional, que deben ir como cada media hora a que estiremos los brazos, a que movamos las piernas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a tratar de contribuir con la situación del trabajo, es decir, mejorar la calidad del trabajador, aumentar la motivación y la satisfacción en el área de trabajo, lo que conlleva a un buen clima organizacional y rendimiento del trabajo. No sé si has escuchado que por allá en China, Japón, no sé, hay unas empresas que ahora
han encontrado que para generar un buen clima laboral han desarrollado como que sean empresas pet friendly. Entonces están los gaticos por ahí caminando y estamos ahí como con estos elementos que nos van a permitir que nos distraigan un momentico, que nos paremos a tocarlos. Aquí llegó mi pet friendly a molestarme en el trabajo. ¿Listo? Tenemos también que tratar de disminuir enfermedades profesionales. Entonces hablamos del túnel del carpio, hablamos de la joroba. Casi siempre estos son como lo que más ocurre dentro de las oficinas. Y evitar el cambio de personal. ¿Por qué tratamos de evitar cambiar personal? Porque nos toca darle de nuevo capacitación, nos toca volver a invertir como unos recursos mientras él se adapta, mientras él entiende cómo funciona la empresa. Entonces, por eso siempre tratamos de que nuestro personal esté siempre en la empresa. Debido a esta gran importancia de la ergonomía, esta también se ha extendido a otros campos, siendo como el ámbito laboral el más frecuente y en el que más vamos a intervenir. Por eso lo que vamos a tratar nosotros de crear son como productos que nos ayuden a mejorar la actividad en el hogar, a que nos ayude a generar el ocio y el deporte. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el trabajo, pues normalmente cuando llega a la casa lo que quiere es como que tratar de quitarse ese ambiente que salió y como que estar calmadito, tranquilito. La ergonomía también se encarga de la adaptación y los diseños de los productos con limitaciones. Personas mayores de edad, personas con discapacidad, personas con sillas de rueda. Entonces ahora tenemos automóviles que personas que no tienen bracitos, entonces que lo puedan manejar con los pies. ¿Mm? Algunos que otros muebles para el hogar, entre otros. Entonces, ay, me quedó esta línea fea acá. Cuando hablamos de ergonomía, perdón, cuando hablamos de ergonomía, hablamos que es una palabra que viene del origen griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que expresa como leyes o normas. Es decir, nosotros vamos a tratar de entender estas leyes que existen para, para aplicarlas en elementos de trabajo. ¿Qué crees tú que es la ergonomía cognitiva? No sé, pues como... no sé, profe. Bueno, la ergonomía cognitiva es aquella que se encarga como es de la parte psicológica. Nosotros podemos afectar, mejorar, perdóname, cierro el WhatsApp. No sabía que lo tenía abierto. Entonces, cuando hablamos de la ergonomía cognitiva, empezamos a hablar de como de la ingeniería psicológica, es decir, cómo empezamos a relacionar los diferentes procesos mentales y cómo podemos generar una percepción o atención dentro de los diferentes elementos que podemos recuperar de la memoria. La ergonomía cognitiva tiene como fin analizar cómo el impacto de los procesos que mencioné y cómo podemos generar interacción con el ser humano y todos los diferentes ámbitos que hay en el sistema laboral. Es decir, te voy a dar un ejemplo, pero no va a ser laboral.
¿Tú te has dado cuenta que están pintando algunos puentes en la ciudad de Bogotá? Sí, profe. ¿Por qué crees que lo están haciendo? ¿Esto para qué es? Como, no sé, como para no verlo, ese lugar como peligroso, creería. Exacto. Ahí lo que vamos a hacer es como cambiar esa percepción que se tiene, que es como todo pailis, todo nada que ver, para poder tener como un lugar más chévere, más interesante. Entonces, estos elementos de la ergonomía lo que hace es como tratar de cambiar esos elementos. Asimismo, podemos generar un buen ambiente laboral con algunos colores, podemos generar, implementar, digamos que planticas, podemos colocar como ciertos elementos distractores que a veces ayuden a que esto sea como que un poco mejor. Hablamos también de la ergonomía organizacional, que es aquella que es conocida como la macroergonomía. Esta es la máxima de las máximas. Lo que hace es que empieza a trabajar con todas las organizaciones. Es decir, esta ergonomía lo que pretende es como potencializar cada uno de los sistemas laborales que existen dentro de una organización, incluyendo diferentes estructuras, incluyendo las políticas de la organización, incluyendo los procesos. Y estas actividades dominantes de la ergonomía lo que hacen es que el diseño o el trabajo de turno sea como programado. Es decir, esto también nos va a ayudar a generar como una motivación por medio de una supervisión para poder satisfacer como estos elementos de seguridad y calidad que queremos desarrollar. Dentro de la ergonomía tenemos lo que viene siendo la ergonomía informática. El individuo, normalmente el susodicho, el pelafustán, el innombrable, se la pasa un buen porcentaje de su vida sentado frente a un computador. Entonces, como te decía, lo ideal es utilizar un mouse que sea adecuado, utilizar una silla que sea adecuada para empezar a evitar todos los diferentes daños corporales que pueden surgir por los diferentes ángulos que podríamos tener de manera inadecuada. Esta ergonomía, la informática, lo que hace es que el diseño de software con programas así súper complejos nos ayude a disminuir la tensión que se maneja en el momento de desarrollar programas complejos. Es decir, hay muchas personas que trabajan con softwares que son muy difíciles y que les genera como cierta cantidad de estrés. Entonces, lo ideal es como que mejorar estos elementos. También podemos decir que es como la parte esencial para el individuo el cumplimiento de algunas normas, es decir, como te venía diciendo, tratar de descansar cada hora, cada 2 horas, que vayan y nos digan como que, oye, está muy cerca de la pantalla, aléjese, o póngase gafitas. Por lo general yo nunca uso mis gafitas y siempre estoy como que no veo. ¿Listo? Todo Listo, este profe. estudio, O sea, es todo hacer este como pausas activas, ¿no? Sí, las pausas activas son bastante. Oye, que yo me veo como toda, como si no me hubiera arreglado hoy. ¿Qué vas a decir tú? Esa profesora está en pijama. No, es que tenía mucho frío y me puse encima un saquito, pero no estoy en pijama. Y sí me arreglé. Entonces, estas pausas activas nos van a ayudar a que nuestra persona como que mejore. ¿Listo? Mm, mm, dentro de la actividad, es que hasta hoy me di cuenta que nos toca correr un montón, porque yo estaba así feliz de la vida y no sabía cuándo era el primer corte y el primer corte pues es en 15 días. Entonces, es muy rápido ese corte, ¿no? Sí, profe, yo tampoco sabía que eran 15 días. Hasta ahorita me No, entero. yo te hice enterar, espérame y reviso de nuevo el WhatsApp paso que me enviaron y se me dio por preguntar.
Porque yo toda feliz de la vida. Yo voy a preguntar por allá en la semana 6. A ver, actividades, periodo académico. Evaluación primer corte, del 24 al 26. Segundo corte, del 28 al 27. Sí, 24 al 26 del 02. Uy, sí. Sí, compañero. Sí, profe. Entonces, vamos a ir adelantando trabajo. Vas a mirar las tablas antropométricas, esas las consigues así en internet. ¿Quieres hacer esa actividad o quieres hacer otra actividad? La de lavar la loza. Profe, esa es, sí, esa actividad. Esa es, las tablas es como lo de acopla. Exactamente. ¿Tú la tienes? Sí. Sí, esa se consigue en internet fácil. Entonces vas a utilizar esa tabla, vamos a empezar a mirar entonces cuál va a ser la actividad que más se repite, la actividad que más llevas tiempo. Quiero que me hagas un mapa de, yo sé que es mucho trabajo, un mapa de actividades, es decir, puedes hacer como un dibujo de cómo está distribuida la cocina y normalita, ¿no? Ahora es que me vayas a poner una cocina así tipo americana, súper guau, mejor dicho. Aquí en Colombia no tenemos cocinas tipo americanas a menos que seamos estrato 1000. ¿Listo? Del resto, normal, la cocinita chiquita. Pero sea ¿Listo? como así mapa de actividades. Un mapa de actividades es que tú comienzas a mostrar, puedes hacerlo todo en uno solo. Espérame a ver si de pronto encontramos aquí uno. Este es un mapa de actividades. ¿Listo? Hay ocasiones en las que puedes hacer el dibujo y me empiezas a mostrar. Primer movimiento que hace, el sujeto se acerca al lavamanos, al lavaplatos. Segunda acción que hace, toma y ahí empiezas a hacer como las actividades. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que aquí está en un cuadro. Este cuadro, porque sería, ¿sí lo estás viendo? Yo es que Sí, profe. listo. Este cuadro de actividades, ¿qué es lo que me permite? Me va a empezar a ayudar a entender, le puedes colocar alguna forma, como que te llama la atención. Entonces, aquí en vez de cuadraditos, a este le quiero poner una estrella porque veo que se repite muchas veces, porque puede ser que se gaste mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, me puedes decir si está parado, si está sentado, puedes decir cuánto tiempo se demora, cuánto tiempo lleva, cuántas veces se repite. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si de pronto tiene que, ¿cuántos movimientos hay? Entonces, uno que es bajar la mano a coger el jabón. Ahí ya hay un movimiento. Dos, la otra mano oprime el jabón. ¿Listo? Tres, cuando subo la mano para que caiga el jabón. Bueno, o si tienes jabón en tarrito. Uno, cuando pongo la mano para poder poner la esponjita con el jabón. Dos, mojar la esponjita en el tarrito. Tres, volver a coger mi pocillito y echarle jaboncito. Cuatro, a mover el pocillito hacia, o sea, te estoy haciendo casi que la tarea. Mover el pocillito hacia el fregadero. Cinco, entonces hay dos movimientos que están y las partes del cuerpo que se encuentran involucradas. ¿Listo? Entonces las manos, los brazos, ¿listo? Listo, profe. ¿Claros? Sí, profe. ¿Tienes preguntas, inquietudes? Oye, qué tan raro que solamente nos conectemos los dos. ¿Será que no van a volver? Le voy a escribir a... Mañana le escribo. Sí, profe, qué raro. Y pues los dos, ¿no? Coquetón. Espérame, le escribo a Stephanie que solamente estamos los dos. Otra cosita.
esta clase de factores humanos listo, pues ya le informé a ella para ver si se pone en contacto o qué. Bueno, preguntas, inquietudes, profe. quejas o reclamos. No, profe, por ahora no. ¿Seguro? Sí, profe. Seguro. Sí, profe. Bueno, yo veré. ¿Listo? Y si ve pensando en una posible solución no hemos solucionado todavía, ¿listo? Para la acción que tú veas que más se repite y que es como más cansona, o en la acción que te gustaría a ti como enfocarte, ¿vale? Un abracito, feliz fin de semana. Vale, profe, gracias, cuídate. Gracias. Chao. Chao. Chao.